¿Por qué un país con tanto talento joven, tanto nivel formativo, con tanta energía emprendedora, produce tan pocos emprendedores que realmente lleguen a alguna parte? No es una pregunta retórica, tiene respuesta y tiene datos detrás, bastantes datos. Hoy vamos a hablar de emprendimiento joven en España, y no tan joven. De por qué queremos tanto y hacemos tan poco. De por qué nuestros vecinos nos adelantan por la derecha. Y de qué tiene que ver todo esto con la marca personal. Porque tiene que ver, mucho más de lo que parece, así que quédate que esto da para pensar un poco. Te doy la bienvenida al episodio 245 de Todo deja marca. Soy Guillem Recolons, especialista en branding personal y corporativo, y hoy arranco con esta pregunta que me lleva rondando unas semanas la cabeza. ¿Por qué un país con tanto talento joven, con tanto nivel formativo, con tanta energía emprendedora, produce tan pocos emprendedores que realmente lleguen a alguna parte? Y empezaré con una pequeña paradoja española, que es un dato que me parece brutal. Y cuando digo brutal quiero decir que es, potente, pero también desconcertante. El 34,5% de los jóvenes españoles entre 18 y 35 preferiría crear su propia empresa antes que firmar un contrato laboral tradicional. Ojo, 1 de cada 3 jóvenes. 34,5, no está mal, no es una cifra menor. Piensa que hace solo unos cuantos años, en 2010, ese porcentaje era del 18%. Es decir, que en 15 años prácticamente se ha duplicado la vocación emprendedora de ese país. Hasta aquí muy bien. Ahora viene el pero. Solo el 12% de los fundadores de empresas en España tiene entre 12 y 34 años. ¿Qué está pasando? El 12% es muy poco, ¿no? ¿Y sabes cuánto es ese mismo porcentaje en Francia? El 38%. Y en Alemania el 29% y en Italia el 19%. Seamos sinceros, tenemos más ganas que resultados, más aspiración que acción. Y eso no es un problema de talento, repito, es un problema más de sistema. Hay otro dato que me llama la atención y que completa el cuadro, por decirlo así, ¿no? Que es la intención de emprender en España parece estar estancada en este 11,2%. Y además sin crecimiento en el último año. Y el 80% de los emprendedores activos tiene más de 35 años. O sea, emprendemos tarde, emprendemos poco y cuando lo hacemos muchas veces es porque no nos queda otra. Este es el tema. No porque tengamos un proyecto de vida claro, sino porque el mercado laboral nos ha echado a patadas, nos ha cerrado la puerta o llámalo como quieras. Esto no es emprendimiento por vocación, es emprendimiento por supervivencia. Y la diferencia importa más de lo que piensas, porque el emprendimiento por supervivencia rara vez construye marcas sólidas. Ahora bien, ¿cuáles son las barreras reales? Porque no todo es mentalidad. Hay estructuras que lo hacen muy difícil. Voy a darte 3 que me parecen especialmente llamativas. La primera, la burocracia. Tremenda burocracia de este país. En España, abrir una empresa normalmente tarda una media de 47 días. Ojo, 47 días es un mes y medio aproximadamente, ¿eh? Se requieren 10 días además de trámites administrativos diferentes. ¿Sabes cuánto se tarda en Portugal? 6 días. En Dinamarca, 6 días. En Austria, 1 día. En Nueva Zelanda, 1 día. Así que mientras un emprendedor portugués lleva una semana validando su idea con clientes reales, uno español todavía está rellenando formularios de mierda. Esto no es una anécdota, es una desventaja competitiva muy estructural. Luego hay otra barrera, que es la fiscalidad. Un autónomo español, recordar un episodio de noviembre del 25, que hablé de esto, un autónomo español con ingresos de 500 euros al mes puede estar pagando un 40% de esos ingresos en cuotas a la seguridad social. Fijaros, el 40% de ingresos mínimos. En los primeros meses, cuando todavía no sabes si tu proyecto va a funcionar. En Francia, el primer año es prácticamente libre de cuotas. En Reino Unido, si no superas cierto umbral de ingresos, pagas menos de 4 euros semanales. En Italia no hay cuotas fijas. Pagas en función de lo que ingresas, que tiene cierta lógica, ¿no? Así que no me invento nada. Ya estos datos ya los puse en su día multiplicados por 8. Son datos del Banco Mundial y de estudios comparativos europeos. Y no es un sistema diseñado para fomentar el emprendimiento el nuestro. No lo es. Es un sistema diseñado para recaudar, aunque sea sobre proyectos que todavía ni siquiera se han puesto en pie. Y luego hay una tercera barrera,
que es menos visible pero es igual de importante: el estigma del fracaso. En España, fracasar en un negocio es un estigma, pero tal cual, ¿eh? Yo os lo digo porque yo he fracasado en algunos. En muchos países anglosajones es un mérito. Es la evidencia de que lo has intentado, de que lo has aprendido, de que tienes experiencia real, de que posiblemente no volverás a cometer ciertos errores, ¿no? Aquí, en cambio, seguimos mirando al que cierra su empresa como alguien que ha fallado, que se tiene que cubrir la cabeza, no como alguien que ha aprendido más en 2 años que en 10 de carrera corporativa, ¿no? Este estigma tiene un coste gigantesco porque inhibe la primera decisión, que es la de lanzarse. Y sin esa primera decisión no hay emprendimiento posible. ¿Qué es lo que está funcionando? De verdad. Entonces, no quiero que te suene a queja, porque hay cosas que están cambiando y me parece importante reconocerlo. El ecosistema emprendedor español ha superado los 123.000 millones de euros en valor agregado, en valor añadido. Y somos el segundo ecosistema europeo que más crece, solo por detrás de Bélgica. Bueno, esto no son malos datos, ¿no? La inversión en Venture Capital en 2025 arrancó con más de 1.000 millones de euros solo en el primer trimestre, un 184% más que el mismo periodo anterior. Claro, si esto lo comparamos con otras zonas del mundo, ya no hablamos anglosajón, pues es miseria, ¿de acuerdo? Pero está muy bien, ¿no? Y lo que me parece especialmente interesante es la descentralización. Ya no es solo Madrid y Barcelona. Valencia acumuló 229 millones de Venture Capital en 2025, San Sebastián 206, Bilbao 68. Así que el emprendimiento se está distribuyendo geográficamente y yo creo que esto es bueno, es una señal de madurez del ecosistema. Además, hay un dato que me sorprendió bastante. Las comunidades con mayor vocación emprendedora no son ni Madrid ni Cataluña. Son Canarias con un 40,1% y Andalucía con un 38,2%. Fíjate. Donde el mercado laboral convencional falla más es en la disposición a crear alternativas propias, ¿no? Y ahí es donde es más complicado. Tiene su lógica, aunque también tiene su punto irónico, ¿no? Y luego está la ley de startups de 2022, que ha introducido beneficios más o menos tangibles, como la reducción del impuesto de sociedades al 15% en los primeros años, exenciones, mejoras en las opciones sobre acciones. A ver, no es suficiente, ni mucho menos, pero bueno, es un paso, ¿eh? Vamos al siguiente apartado, el mito del emprendedor joven. Esto os va a sorprender un poco. Aquí quiero parar un momento porque hay una narrativa que me parece un poco peligrosa y que conviene desmontar. Tenemos una imagen, y seguro que la tienes muy, si me permites, teatral, cinematográfica incluso, de emprendedor de 25 años, hoodie, idea disruptiva, ronda de financiación millonaria antes de los 30. No. La realidad es bastante distinta. Harvard Business Review analizó datos de millones de empresas en Estados Unidos y llegó a una conclusión que contradice este relato. Ojo, puede ser que en España hay diferencias, ¿no? Pero la edad media del emprendedor en el momento de fundar su empresa es de 42 años. Edad media. Edad media, cuidado. Y para las startups más exitosas, las del 0,1 superior en crecimiento, el fundador promedio tenía 45 años cuando arrancó. 45 años. Y hay más. Los profesionales con al menos 3 años de experiencia laboral previa, antes de fundar su empresa, tienen un 85% más de probabilidades de que ese proyecto tenga éxito. Y el 92% de startups que crece con intensidad tenía fundadores con experiencia previa en emprendimiento, frente a un 22% en las que fracasaron. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el relato? Bueno, pues que la experiencia importa, que la madurez importa, que conocer un sector por dentro, tener una red de contacto real, haber gestionado equipos, haber cometido errores y haber aprendido de todo esto es capital. Capital que no aparece en ningún balance pero que marca la diferencia, ¿no? Y esto tiene una implicación directa para la marca personal, porque la marca personal de un profesional con 10 años de experiencia en un sector tiene una profundidad que la de un recién graduado no puede tener. No porque sea mejor persona, ni peor, sino porque tiene más capas, tiene más historia, tiene más pruebas de lo que es capaz de hacer. La experiencia bien comunicada es uno de los activos más potentes que existe. ¿Por qué fracasan entonces algunas startups, algunos intentos, ¿no? Porque los datos son duros, pero hay que conocerlos, ¿no? Y vemos que un 61% de empresas fundadas por menores de 30 en España no supera los 5 años. Y un 85% de empresas de startups españolas no llega a los 3 años. Y la pregunta que cabe esperar es, bueno, ¿por qué pasa esto? La respuesta más común que solemos escuchar es falta de financiación. Siempre lo achacamos a la falta de financiación. Y es cierta, pero solo relativamente.
Un análisis con 364 inversores de startups identificó que el primer problema no era la idea ni la tecnología, era la falta de ventas y la mala gestión financiera. El 90% de las startups fallidas no logró desarrollar el mercado esperado. Un 73% no consiguió generar ventas recurrentes. El 56% carecía de control financiero riguroso. Marta Pallarés, que es socia de la consultora especializada en startups, lo resume muy bien. La mayoría de los fracasos no se deben tanto a la falta de financiación como a errores estratégicos evitables, especialmente en las fases iniciales del proyecto. Claro, errores estratégicos evitables. Eso es importante, porque implica que muchos de esos fracasos no eran inevitables. Eran consecuencia de decisiones que se podían haber tomado de otra manera con la información y el acompañamiento adecuados. Vamos a hablar luego de acompañamiento. Y aquí parece un dato que me parece especialmente revelador. Las empresas que completan programas de aceleración con mentoría, alcanzan una tasa de supervivencia a 5 años del 85% frente al 66% de media. 19 puntos de diferencia, cuidado, solo por tener acompañamiento experto. Y esto no es un detalle, es un argumento muy contundente en favor de buscar mentores, asesores, personas que han recorrido ese camino y pueden ayudarte a evitar las cagadas más típicas, los errores más comunes. ¿Qué pinta en todo esto la marca personal y el emprendimiento? Bueno, pues hay una conexión. Aquí estamos llegando un poquito al núcleo, porque yo no hago el episodio solo para hablar de estadísticas, de startups, que esto es muy aburrido. Lo hago porque creo que hay una conexión muy potente entre el emprendimiento y la marca personal de la que no se habla suficiente. Y cuando digo marca personal no me refiero a tener un perfil en LinkedIn bien escrito, me refiero a algo más potente. Me refiero a saber quién eres, qué problema resuelves y para quién. Estas 3 cosas, solo estas 3. Y lo que me llama más la atención es que estas 3 preguntas son exactamente las mismas que cualquier emprendedor debería hacerse antes de lanzar un proyecto. ¿Quién soy yo en este mercado? ¿Qué problema resuelvo? ¿Para quién lo resuelvo? Y faltaría luego el cómo lo resuelvo, claro. La marca personal no es una especie de barniz que se aplica encima de un proyecto. Es la base sobre ese proyecto que se construye, ¿no? Y aquí viene algo que me preocupa y creo que explica parte del problema emprendedor en España. El 68,4% de universitarios españoles no ha recibido formación emprendedora específica. Casi 7 de cada 10. Y solo el 15,7, vamos a poner el 16 de los jóvenes, ve el emprendimiento como una opción real para su vida. 1 de cada 6. Y esto no es un problema de vocación, es un problema de autoconocimiento. Hemos educado generaciones para encajar, pero no para diferenciarse. Para buscar empleo, pero no para crearlo. Y esto tiene consecuencias directas en cómo los jóvenes perciben sus propias capacidades. Si tú no sabes quién eres, si no tienes clara tu propuesta de valor, si no puedes articular lo que aportas de forma distinta a los demás, es muy difícil que vayas a tener la confianza necesaria para lanzarte a crear algo propio. Es lógico, ¿no? Al final, el autoconocimiento es la semilla del emprendimiento, no la idea de negocio, que mucha gente cree que es, ¿no? No el plan financiero, no el pitch de 3 minutos. No, la claridad sobre quién eres y qué puedes aportar. Esta es la base y eso se puede trabajar, se puede desarrollar. No es un don innato, es una habilidad que se entrena y se adapta. Por tanto, hay un dato de investigación que hemos analizado y que me parece muy significativo en este sentido, que es que un 62% de los emprendedores potenciales españoles ya tiene una idea de negocio concreta y un 31% ha dado pasos prácticos, ¿vale? Registro de actividad, desarrollo de prototipo, búsqueda de financiación, etc. Entonces no estamos hablando de aspiraciones vagas, estamos hablando de personas que tienen intención real, que han empezado a moverse. Lo que les falta, en este caso, no es la idea, es la claridad sobre su propia identidad, sobre qué los hace distintos, sobre por qué alguien debería elegirles a ellos y no a otra persona. Y eso es marca personal. Eso es lo que convierte una buena idea en un proyecto con futuro. Quiero terminar haciendo un pequeño resumen de las cosas que me parecen importantes. España tiene talento, tiene ideas, tiene energía joven con ganas de crear y los datos lo confirman. Lo que nos falla es un sistema que no castigue el intento, que no penalice el primer año de un autónomo con unas cuotas que son impagables totalmente, que no obligue a un emprendedor a dedicar 47 días a trámites antes de poder hablar con su primer cliente. Es que me parece absurdo. No es burocracia, es gilipollez humana. Y también le falta algo al sistema educativo que hay que denunciar, que son
herramientas de autoconocimiento, capacidad de articular el valor propio, confianza para mostrar lo que uno es y lo que uno puede aportar. Y esto no lo resuelve una reforma fiscal, lo resuelve una conversación, una buena conversación a tiempo con la persona adecuada. Si tienes cerca, conoces a alguien que sea joven, que está pensando en emprender, no le hables de planes de negocio todavía. Primero pregúntale quién es, qué hace bien de forma casi natural, habilidades, qué problemas le gustaría resolver, investigación, ¿para quién? Esa conversación vale más que todos los másteres del mundo. Y el emprendimiento, cuando nace de una identidad clara, deja una marca que dura mucho. Bueno, gracias por escuchar este episodio 245 de Todo Deja Marca, dedicado al emprendimiento en España.